En esta tarde queremos considerar la última porción del capítulo 3 de Gálatas. Y antes de comenzar con el verso 23, que nos toca el 23 al 29, me gustaría dar un breve resumen de lo que estudiamos en el estudio anterior en cuanto a los versos 15 al 22, porque en los versos 15 al 22 de Gálatas 3, vimos en un relato histórico, una historia, en un relato histórico que el pacto de gracia dada a Abraham por promesa fue imposible cambiar una vez que Dios Padre e Hijo Jesucristo lo ratificaron pasando entre los animales que Abraham había partido. Estamos diciendo que la porción del verso 15 al 22 era un relato histórico en cuanto al pacto que Dios hizo con Abraham, y que este pacto fue ratificado en el tiempo de Abraham, cuando en el capítulo 15 de Génesis, Dios Padre como horno y Dios Hijo como antorcha pasaron entre los animales partidos por Abraham. Y así ratificaron el pacto hecho con Abraham, que después no puede ser cambiado. El pacto que Israel hizo con Dios en Sinaí no cambia el pacto dado a Abraham ni lo reemplazó. El pacto que hizo el pueblo de Israel en el monte de Sinaí, cuando dijeron todo lo que el Señor ha dicho haremos y seremos obedientes, este pacto no puede cambiar el pacto hecho con Abraham, que ya fue ratificado. Así concluimos que por guardar la ley de Moisés, ni por guardar los 10 mandamientos, puede una persona heredar la promesa dado a Abraham. No es por guardar la ley, no es por guardar el pacto de Sinaí que uno reciba las promesas dadas a Abraham. Las leyes sirven, el pacto en Sinaí, la ley de Moisés, los 10 mandamientos sirven para magnificar el pecado, para darnos deseo de un Salvador y para indicarnos el plan de la redención. En el antiguo pacto, los 10 mandamientos sirven para magnificar el pecado, darnos deseo de un Salvador, de un Redentor, e indicarnos el plan de redención. Pero las promesas dadas a Abraham son nuestras, no por observancia de ley, sino son nuestras por fe sola. Y en los versos 23 al 29 que nos toca ahora, Pablo pasa de la historia, porque hubo historia en los versos anteriores, pasa de la historia a la experiencia. ¿Se capta la idea? Hemos tenido una historia de Abraham y de pactos. Ahora vamos a entrar en experiencia mismo de Pablo y sus lectores. Así que nos toca ver ahora en Gálatas 3, comenzando con el verso 23. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo.
Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Vamos a dividir estos pocos versos en tres partes. La primera parte será lo de antes. La segunda parte será lo de después. Pues vamos a comparar el antes y el después. Y la tercera parte será los resultados para los que son justificados. Así que la primera parte vamos a considerar son los versos 23 y 24, el antes. El antes, o se puede decir esclavos, y después puede decir libres. O antes puede decir condenados, y después puede decir justificados. O antes puede decir bajo la ley y después libres en Cristo o estando en Cristo. Así que comenzamos con el verso 23, pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Aquí tenemos entonces expresiones que nos explican ¿qué fue nuestra condición antes que vino la fe? Dice confinados. Confinados quiere decir atados. Es bajo obligación, que fuimos atados bajo la obligación de cumplir la ley para aceptación. Así dice en Romanos 2:13. No son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley. Así que fuimos confinados o atados bajo la obligación de cumplir perfectamente la ley de Dios para ser aceptados hijos suyos. Esto es nuestro ser atado. Después dice, pues antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, y después dice, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Cuando dice encerrados, está hablando como de una cárcel, de la cárcel, esperando una revelación de fe venidera. Y sabemos, según Romanos 10:17, que la fe viene por el oír, y el oír una palabra en cuanto a Cristo, oír el Evangelio, oír las buenas nuevas. Entonces, estuvimos encarcelados esperando oír, escuchar las buenas nuevas del Evangelio. Encerrados. Y el verso 24 dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo. Así que tenemos tres expresiones aquí para expresar nuestra condición antes de la fe. Antes que vino la fe, somos esclavos, condenados, y las tres expresiones son confinados, encerrados y bajo ayo. Un ayo, la palabra en griego es pagos, y este fue una persona que estaba puesto para guardar y dirigir a los niños. Era como un guardián o un gobernador o un custodio que cuidaba y llevaba a los niños a la escuela. Esto es lo que es un ayo. Y Pablo dice en
Primero de Corintios 4:15, vosotros puede ser que tengan muchos ayos, pero solo un padre. Entonces el ayo no es el padre, el ayo es el encargado de llevar a los chicos a la clase, a la escuela, y gobernarlos para que se porten bien. Estas tres cosas que fuimos antes que vino la fe, confinados, encerrados y bajo ayo, podemos ver también en una historia del Nuevo Testamento. Pero antes de mencionar esta historia, voy a referir a mi hijo mayor. Mi hijo mayor se llama Raimundo y en un tiempo en la secundaria él fue botado de la clase y tuvimos que ponerle en otra escuela porque ya no le aceptaron en esa. Y en esta otra escuela, después de un tiempo, fue botado también. Así que tuvimos que ponerlo en una, puede decir escuela, una institución especial. Era una institución cristiana que trataban de dirigir a muchachos que no se portaban bien a aprender cómo vivir conforme a las leyes. Y en esta escuela, en esta institución, tuvieron una de puntos. Y cuando un alumno, un internado, alcanzara 100 puntos, ya pudo salir de la institución. Ya pudo regresar a su escuela donde fue votado y el jefe de la institución daría recomendaciones. Este muchacho ha aprendido a portarse bien y ahora lo pueden aceptar nuevamente en la clase. Se capta la idea, ¿no? Así que Raimundo estaba en una institución que tenía que alcanzar 100 puntos según su comportamiento, según cómo pasaba, y pasaba varios meses ahí para tratar de alcanzar los 100 puntos, para después graduar y ir de nuevo a la escuela donde estuvo antes. Y esta entonces es la idea de que leímos en el verso 23, pero antes que viniese la fe, estamos confinados bajo la ley. Raimundo estaba bajo la ley de esta institución y tenía que cumplir ciertas reglas para alcanzar salir de la institución. Y nosotros fuimos confinados o atados bajo la obligación de cumplir la ley para ser aceptados para con Dios. La segunda es encerrados o estar encarcelados. Y esto espera la revelación de la fe venidera. Espera la fe, escuchar las buenas noticias y creerlos. Y como ejemplo de esto podemos pensar en los esclavos africanos en mi tierra de los Estados Unidos que sirvían a sus amos como esclavos, atados en ciertas circunstancias, pero sirviendo como encarcelado en la hacienda, el campo del dueño. Y estos entonces nos da la idea de cómo es estar encarcelado. Encarcelado como esclavo, estos eran esclavos hasta que escucharon las noticias que hizo el presidente Abraham Lincoln de la emancipación, de que todo esclavo era declarado libre. Pero muchos de esos siguieron esclavos porque no escucharon las noticias. Así que nosotros que no hemos escuchado las buenas nuevas del Evangelio, que no hemos creído, seguimos siendo encarcelados o, como dice aquí, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Y no solo esto, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo. El ayo entonces era para conducirnos a Cristo, era el guardián, era el custodio que nos pegaba con su palo o con su lazo si hicimos mal y nos iba corrigiendo
para que vayamos a la clase, a la escuela, y así no pudiéramos pasar un rato en el río nadando sin ir a la escuela, o pescando, o haciendo un juego en el polvo con nuestros canicos, sino fuimos llevados hasta la clase por el ayo. Y la ilustración que podemos ver en el Nuevo Testamento se encuentra en el capítulo 16 de Hechos, donde nos cuenta la historia de Pablo y Silas. Pablo y su compañero, ¿cómo se dice? Silas. Que en los versos 19 en adelante leímos así en Hechos 16. Pero viendo sus amos de la joven que estaba prognosticando para ellos, usando seguramente espíritus de demonios, y sus amos de ella, pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y Silas. Así que fueron atados a Pablo y Silas, ¿no? Igual como fuimos nosotros atados, o como leímos en Gálatas la palabra confinados. Y prendieron a Pablo y Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados, dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Así como el ayo que va azotando, estos fueron azotados con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, es ser encerrados. Y en la cárcel también fueron atados con lo que dice así: después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. Aquí tenemos el ayo, el carcelero, que está para guardarlos, para que no hagan mal y queden bajo su dominio. El cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Así que esto nos da la idea de cómo explica en Gálatas 3, verso 23 y verso 24, pero antes que viniese la fe, es el antes que viniese la fe, estábamos confinados, atados, bajo la ley. El poder del pecado, dice en 1 Corintios 15, es la ley. La ley tiene poder, y bajo la ley estuvimos confinados, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada, para las noticias de emancipación, para salir de nuestra esclavitud. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Entonces, ahora pasamos a la segunda parte de estos versos, el después. Hemos considerado el antes, y ahora vamos a considerar el después que vino la fe. Después que vino la fe, somos libres, somos justificados, estamos en Cristo. Y esto vamos a leer entonces en los versos 24 y 25. En la última parte de 24, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Aquí podemos entonces ver que somos libres de las ataduras, libres de los lazos que nos ataban, libres de las ataduras porque cumplimos la ley
por el cuerpo de Cristo, como dice en Romanos 7:4, que sería propicio leer, porque la vida de Cristo tiene su símbolo que es cuerpo. Y la vida de Cristo fue de perfecto cumplimiento a los 10 mandamientos. Y dice así en Romanos 7:4, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Así que tenemos en el después que vino la fe, tenemos la libertad de las ataduras, de lo que nos confinaba. En Cristo tenemos la libertad de estar atados. Y mi hijo Raimundo, después de un tiempo, y seguramente por la gracia de los dirigentes, porque era más que un año, alcanzó ser dado, creo por gracia, los 100 puntos para que pueda regresar a su colegio anterior. Y después también dice que estamos fuera de la cárcel porque creímos las noticias de emancipación. Los esclavos en los Estados Unidos, cuando escucharon las buenas nuevas de lo que decretó el presidente Lincoln, salieron libres de la esclavitud que tuvieron. Y también Pablo y Silas salieron libres de la cárcel cuando el carcelero les dio libertad y sanaba sus heridas. Así que tenemos la libertad de las ataduras. Estamos fuera de la cárcel porque creímos las noticias de emancipación, o es decir, las noticias de Romanos 10:17. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Y ahora, en cuanto al ayo, ¿qué dice? Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Sin ayo estamos porque la ley cumplió su obra en mostrarnos nuestra incapacidad, nuestra necesidad y nuestra redención. El pacto antiguo nos mostró nuestra necesidad porque no pudiéramos cumplirlo por falta de corazón propicio, como dice en Deuteronomio 5:29. Ojalá que tuviesen corazón para obedecer, dijo Dios. No tenemos tal corazón, el corazón es perverso sobre todas las cosas y por esto necesitaba ver nuestra incapacidad. Y la ley nos mostró nuestra incapacidad. También nos mostró nuestra necesidad de un sustituto, Cristo Jesús, nuestro Redentor. Y también nos mostró el antiguo pacto, el sistema de Dios en forma rudimento, en forma juvenil, se puede decir, en figuras, la plan de redención por medio del santuario y sus servicios y las fiestas anuales, las fiestas después de 7 años, las fiestas al año 50, era una enseñanza en cuanto a la redención. Y dice así, pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Debemos entonces ver que es por fe sola. No dice venido la fe y alguna otra cosa, sino la fe es la única condición para pasar de muerte a vida, de esclavitud a libertad, de condenación a justificación, por fe sola. Porque dice, pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Y es guía para vivir, como dice en 1 de Timoteo 1:8, todavía la ley es guía para vivir
pero ya no es ayo, porque por fe hemos cumplido todo lo que la ley demanda. Así que hemos considerado antes de que vino la fe, que antes estuvimos atados, encarcelados y gobernados por un ayo. Y después que vino la fe, hemos visto que ya no somos atados porque hemos cumplido en Cristo, en su vida, la obediencia que la ley demanda. Que ya no estamos encarcelados porque hemos creído las buenas nuevas del Evangelio y ya no estamos bajo ayo porque el ayo ha cumplido su obra de mostrarnos nuestra incapacidad, nuestra necesidad y la plan de redención. Así que ahora nos toca ver la tercera parte de este estudio, que son los resultados de haber sido justificados y librados. O es decir, hemos hablado del pasado y del presente. Hemos hablado de antes y después. Han visto seguramente en las revistas o en la televisión fotos de una persona antes que no tuvo pelo y después que trató este remedio ya tiene pelo en el cabello. Y una mujer bien gorda y después muy linda y correcta su figura. Esto es el antes y después, como hemos considerado ahora en Gálatas capítulo 3. Y ahora vamos a ver el foto de la mujer después del plan que ha tomado de dieta, o del hombre con el pelo lindo después de haber tomado el remedio recomendado. Y esto entonces son los resultados de haber pasado de esclavos a libres. Y dicen los versos 26 en adelante. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Ahora vamos a considerar los resultados y podemos considerar los resultados en tres partes, como hemos considerado el antes y después en tres partes. Los resultados de qué? De haber sido justificados y librados. ¿Cuáles son los resultados en nuestra experiencia? Porque aquí Pablo está presentando experiencia. Dice, nosotros los judíos, antes que vino Cristo, antes que vino la fe, éramos esclavos esperando y viviendo bajo ayo, bajo Moisés. O como en su experiencia personal, antes que creía en Cristo, antes de encontrar a Dios a él en el camino a Damasco, antes fue confinados, encerrado y bajo ayo. Y después salió libre, fuera de la cárcel y sin ayo. Y ahora los resultados quiere presentar para el pueblo judío, para su propia persona, para sus lectores en Galacia y para nosotros. Y los resultados son primeramente el verso 16, pues todos sois hijos de Dios. Todos sois hijos de Dios es un resultado de haber pasado del antes al después, de haber creído. De haber creído son hijos de Dios, porque dice claramente, por la fe en Cristo Jesús. Debemos entonces concentrar de que esa fe es la única condición para llegar a ser hijo de Dios. Y es fe no por tener fe, sino fe en un objeto. El único objeto de la fe que nos da esa libertad, que nos hace hijos de Dios, es fe en Cristo Jesús.
fe en cualquier otra cosa no nos dará esa libertad, no nos hará hecho, no nos hará hijos de Dios. Así que es por fe sola, como la única condición, es fe en Cristo Jesús, el único Hijo de Dios, y no estamos bajo la obligación de cumplir perfectamente la ley, como dice Romanos 8:1, ¿qué es nuestra posición después de haber creído? Y dice en el verso 1 de Romanos 8, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Antes fuimos condenados, ahora justificados, ninguna condenación hay. Está hablando en cuanto a nuestra persona. En cuanto a nuestra persona, fuimos rechazados por Dios y ahora aceptados por Dios. Fuimos condenados y ahora ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Así que hemos visto que uno de los resultados, de los beneficios de haber pasado del antes al después, de haber creído en Cristo, uno de los resultados de los beneficios es llegar a ser hijos de Dios. La segunda es que somos revestidos. No solo llegamos a ser hijos, sino Dios nos da nueva vestidura. Ahora no vamos a llevar la ropa anterior, sino dice así en el verso 27, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Es nueva ropa que nos es dado. De Cristo estáis revestidos. Esta vestidura habla en Isaías, el capítulo 61. Isaías 61 y el verso 10 dice, en gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. Así que tenemos nueva vestidura, es vestidura elegante, es la vestidura de la justicia de Dios que nos fue dado en Cristo Jesús. Revestidos por la divinidad. ¿Y cómo es que fuimos revestidos? Dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Entonces, antes de ser revestido, tiene que ser bautizado. Y posible van a pensar, entonces la iglesia de Cristo que dice que hay que ser bautizado en agua antes de ser salvo, deben tener razón. Ellos dicen que es regeneración bautismal. Mas no está hablando de esto aquí, Pablo. Aquí no hay nada de agua. Está hablando porque todos los que habéis sido bautizados, que quiere decir inmergidos. ¿Inmergidos en qué? ¿En agua? ¿En un tanque bautismal? No, dice inmergidos en Cristo. Es decir, entrando en Cristo. ¿Y cómo entramos en Cristo? Por fe. Como la rama que se conecta con la vid, es la conexión de fe. Y como dice Pablo en Romanos 16, el verso 7 de Romanos 16 habla de sus primos y dice así: saludad a Andrónico y a Junias, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles y que también fueron antes de mí en Cristo. Así que a entrar en Cristo, a ser inmergido en Cristo, a ser puesto dentro de Cristo, habla con el término bautizados en Cristo, entonces recibimos la nueva vestidura.
Solamente los que están en Cristo tienen la vestidura de la justicia de Cristo, porque a ponernos dentro de Él, somos cubiertos de Él y de su justicia. Así que revestidos por la divinidad por medio de un bautismo seco, sumergido en Cristo. Esto mismo dice en Romanos capítulo 6, donde Pablo da más detalles en cuanto a esta clase de bautismo. Un bautismo no en agua, sino un bautismo en Cristo, que dice en los primeros versos de Romanos 6, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Bautizados en Cristo. No está hablando de bautizados en agua, y aquí es la condición para ser revestidos. ¿Y cómo es la consecuencia para nosotros que somos revestidos? Pues dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Estamos hablando de estar en Cristo, y los que creen en Cristo y son bautizados, metidos en Cristo, estos son revestidos con la justicia de Cristo. Y ahora, ¿qué vamos a decir? ¿La justicia tuya, qué será? ¿Mejor que la mía? No, porque mi justicia es la de Cristo y la tuya es la de Cristo. Si estás en Cristo, tu justicia y la mía es la misma justicia, la de Cristo. Así que no hay en Cristo, no hay niveles en cuanto a raza, judío o griego, gentil o judío, mexicano o peruano, chileno o norteamericano, chino o ruso. No hay diferencia. En el mundo sí hay diferencia, pero en Cristo no. Los que estamos en Cristo no tenemos diferencia. No hay superiores ni menores. Los que están en Cristo están iguales, griego y esclavo. Y judío y griego, y esclavo y libre. Entonces no hay diferencia social. Hemos dicho que no hay diferencia de raza, ahora no hay diferencia social. El esclavo que cree en Cristo tiene la misma justicia que el amo que cree en Cristo. Así que no hay esclavo y libre. Él es libre en la sociedad y el esclavo en la sociedad. Si están en Cristo, tienen la misma vestidura, la justicia de Cristo. Ni no hay varón ni mujer, porque en Cristo todos vosotros sois uno. Es decir, no hay diferencia para un hombre o una mujer estando en Cristo. Tienen la misma vestidura de la perfecta justicia de Cristo, y no hay diferencia de importancia ni de nivel. No estamos hablando aquí de los cargos en la familia, los cargos en la iglesia. Estamos hablando en Cristo. No, estamos hablando de en la iglesia, si la mujer tiene una función y el varón tiene otro, o en la familia la mujer tiene una función y el varón otro. Si no estamos hablando de en Cristo, somos todos iguales. Entonces, ¿qué significa esto? La unidad. Entonces, los que tenemos el cambio de esclavos a libres, de no creyentes a creyentes, de condenados a justificados, nosotros somos hijos de Dios y somos revestidos por la divinidad, la perfección de Cristo Jesús.
Y la última y tercera beneficio es dado en el verso 29 que dice, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Recordamos las promesas dadas a Abraham, heredero de este mundo, toda bendición, como dice en Efesios, toda bendición espiritual en Cristo nos es dado. Y aquí entonces dice, si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois. Es lo que dice en Romanos capítulo 2, donde dice en los últimos dos versos, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letras, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Entonces llegamos a ser judíos, hijos de Abraham, hijos de fe, como también habla del capítulo 4 de Romanos, que tenemos al padre Abraham, porque somos creyentes, como él fue creyente, y del linaje de Abraham, y por eso que recibimos la herencia, herederos de la promesa, las promesas dadas a Abraham. Y nos ha dado ahora las primicias, como habla en primero de Juan, capítulo 2, pero mejor, bueno, en el capítulo 2 de primero de Juan, en los versos 20 y 27, habla de la unción del Espíritu Santo. Pero mejor leemos en Efesios de esto, que son las primicias que nos son dados en el capítulo 1 de Efesios, y los versos 13 y 14 dicen, en él también, ¿en dónde? En él, en Cristo, los que estamos en Cristo, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, es el anuncio de emancipación que fue dado a los esclavos, que la ley ha cambiado y te ha dado libertad a escuchar y creer las noticias, sales libre. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, porque es la única condición de creer el anuncio, habiendo creído en él, ¿en quién? En Cristo, no en otra cosa, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el espíritu de la promesa. La promesa entonces dado a Abraham también incluye el don del espíritu en sus primicias, porque dice que es las aras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Nuestra herencia está guardada en lugares celestiales, pero nos es dado algo de nuestra herencia hoy en día, que es el don del Espíritu Santo. Así que de los resultados, que ya somos hijos de Dios, que somos revestidos con la pureza de Cristo, tenemos unidad, somos uno en cuanto a nuestra apreciación y evaluación de las cosas. El pueblo de Dios piensa iguales, tienen la misma actitud y tienen el mismo propósito, el propósito de mejorar su propia vida en santificación, el propósito de ganar a otros, el propósito de estar firme hasta el fin, y tenemos los mismos sentimientos, simpatía y amor. Esa es la unidad que tiene el pueblo de Dios, porque son revestidos con la justicia de Cristo. Y la tercera fue que tenemos todos la misma herencia para todos los hijos de Abraham. ¿Y qué será esta herencia? Pues la promesa de vida, sí, pero especialmente pensamos en lo que dice Romanos 8:17. En el verso 17 de Romanos 8 dice, y si hijos, pues esta es una de las bendiciones, ¿no? Y si hijos, también herederos. La tercera bendición y la primera. Primero somos hijos, segundo somos revestidos, y aquí va del primero al tercero, y si hijos, también herederos.
herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues esta es parte de la gran bendición de ser glorificados, la obra del Espíritu Santo en culminar, en terminar, en cumplir su obra de santificarnos, de perfeccionarnos. Así que nos es dado las primicias del Espíritu Santo según Efesios 1, 13 y 14, y tenemos con las primicias la esperanza de recibir la herencia en su enteridad en la glorificación, según Romanos 8, 17. ¿Y la herencia qué será? Pues vamos a ver en Salmos, para terminar, en el capítulo 16 de Salmos, Salmos 16 y el verso 5. ¿Qué será nuestra herencia? Salmos 16, 5. Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Esta es la herencia que vamos a recibir. Vamos a recibir a Jehová. Todo lo que Él es, todo lo que Él tiene, será nuestra herencia. Porque como Cristo es nuestro hermano mayor, nosotros en Él recibimos todas las bendiciones prometidas a Abraham. Esta es la experiencia que Pablo ha puesto para enseñarnos cómo es ser antes de que vino la fe, cómo es ser después que vino la fe y cuáles son los resultados para los que han pasado de esclavos a libres, de condenados a justificados, de estar bajo la ley a estar en Cristo Jesús. Y las bendiciones son tan tremendas porque en su enteridad vamos a heredar a Dios mismo. Este es como un esposo que toma a una esposa pobre, como está puesto en la historia de Cantares. Y esta esposa pobre, a casarse con el esposo, recibe todo el esposo y todo lo que él tiene y todo lo que él es. Y es la gran bendición que vamos a recibir, y ahora nos es dado una porción en el don, la unción del Espíritu Santo, y vamos a heredar a Dios. Y también dice en Efesios capítulo 1 que Cristo va a heredar a nosotros, su esposa. Este entonces es el mensaje de los versos 23 al 29 de Gálatas 3, y tenemos tres conclusiones. Las conclusiones que he sacado son los siguientes. Primero, todos nacemos bajo la condenación de Dios, faltos de la gloria que desea de cada ser. Por esto su santa ley nos es como carcelero, custodio y ayo para llevarnos a Cristo. La primera conclusión, todos nacemos bajo la condenación de Dios, faltos de la gloria que desea de cada ser. Por esto su santa ley nos es como carcelero, custodio y ayo para llevarnos a Cristo. Y como segunda conclusión, cuando nos es revelado la fe viene por revelación. No se puede fabricarlo. Tiene que ser revelado. El Espíritu Santo nos da fe. Tiene que venir la fe con escuchar una palabra de Dios, escuchar las buenas nuevas del Evangelio, porque la fe viene por el oír. Cuando nos es revelado la fe y creemos en Cristo como nuestra única esperanza, pasamos de condenación a justificación y llegamos a ser hijos de Dios y herederos en Cristo de todas
las promesas. Otra vez lo repito, la segunda conclusión. Cuando nos es revelado la fe y creemos en Cristo como nuestra única esperanza, pasamos de condenación a justificación y llegamos a ser hijos de Dios y herederos en Cristo de todas las promesas. Y como tercera conclusión, los que estamos sumergidos en Cristo por la fe, tenemos en Él el cumplimiento de la ley y no hay distinción de clases en Él. La tercera y última conclusión, los que estamos sumergidos en Cristo por la fe, tenemos en Él el cumplimiento de la ley y no hay distinción de clases en Él. Que Dios nos dé fe para estar firme en Cristo, perseverando en la fe hasta el fin.